Buenas noches con todos. Hoy vamos a tocar el tema de dieta y guías alimentarias. Vamos a hablar de un poquito cómo estructuramos la dieta, cómo vamos a procesar también toda la información que hemos venido adquiriendo hasta este punto y poder darla ya dentro del esquema de la alimentación o dentro de un esquema dietético, ¿sí? Entonces me voy a permitir compartir pantalla para poder arrancar. Listos, vamos a arrancar aquí. Listo. Entonces vamos a arrancar con lo que les había comentado ahorita, con las dietas, los tipos de dietas y la terapéutica. Entonces yo siempre les pongo a consideración qué es lo que ustedes consideran una dieta. Es decir, cuando nosotros hemos leído la palabra dieta, lo que se nos viene a la mente generalmente es algo que tenemos que cambiar, algo que tenemos que modificar y que generalmente dura como poco tiempo y son muy estrictas o muy radicales. Eso es lo que generalmente nos marca el esquema así súper a pronto. Sin embargo, pues la dieta no necesariamente tiene que ser ni estricta, ni rígida, ni que nos saque nuestra zona de confort, sino que es cuestión de irla adaptando de acuerdo a nuestras necesidades y ahí vamos a poder estructurarla de manera real y también con una buena estrategia de que los pacientes o los clientes en este caso puedan adaptarse de manera mejor y por lo tanto la cumplan también de una manera más eficiente. Entonces, ¿qué es la dieta? Sí, la dieta es un conjunto de no solamente la decisión, sino el conjunto de sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. ¿A qué se refiere con eso? Que yo tengo, ¿se acuerdan en lo que habíamos comentado en clases anteriores? Yo tengo la capacidad de decisión, es decir, cuánto de estos alimentos o de estas sustancias que se las ponen aquí, soy capaz de escogerlas de la manera más adecuada posible para mi necesidad. Entonces, no necesariamente todos esos alimentos van a ser los mismos para todos los pacientes, pero sí es importante tomar en cuenta que tiene que ser de manera individualizada. Entonces, por eso es que las dietas van a ser personalizadas, individualizadas, y por lo tanto ese conjunto de decisiones y de componentes alimenticios van a ser variables, ¿ya? Por lo tanto, también va a resultar que esta es una forma de vivir, es decir, no es solamente el hecho de que yo diga, por esta semana voy a cambiar la alimentación o no como nada o dejo de comer la merienda hasta perder peso y luego otra vez vuelvo a comer. No, más bien la dieta está dada en cuanto a generar un buen hábito de alimentación. No el hecho de que esté de moda o que hay algunas de mis amigas la hacen, entonces yo también lo voy a hacer. Y veremos cuánto dura, sino que ya va a depender mucho de cuánto nosotros vamos a ser capaces de sostener esto dentro de nuestro hábito de vivir y nuestra forma de luego adaptarnos al paso del tiempo. Entonces tenemos dos tipos de dietas que son como las más generales. Las dietas no terapéuticas, es decir, que no va a intervenir dentro del proceso de curación de una enfermedad, pero que sí comparten la decisión de cuidar durante ese periodo. Es decir, vamos siempre a estar enfocados en la salud del paciente, no en verme bien, sino en la salud del paciente. Entonces, en este caso, pues tenemos, por ejemplo, otro tipo de alimentación que se tiene que llevar durante el embarazo, durante la lactancia. ¿Por qué? Porque necesitamos una mayor cantidad de nutrientes, tanto para formar un nuevo ser como para poder generar un alimento de buena calidad para nuestros bebés. ¿Ya? También cuando recién iniciamos la dieta, es decir, cuando nosotros le estamos enseñando a alimentarse a un pequeñito. Entonces, esto generalmente empieza entre el cuarto y el sexto
mes de vida y pues obviamente ahí vamos a tener una dieta específica para esa edad y para ese comportamiento del crecimiento en ese momento, ¿ya? También tenemos en etapas muy variadas del crecimiento o ya en etapas de la adultez mayor. Entonces, los preescolares, los escolares, el niño que está terminando la lactancia, va a también requerir una alimentación distinta, variada, equilibrada, pero diferente, con texturas distintas, con métodos de construcción distintos. Entonces, ahí vamos a utilizar en la niñez un tipo de alimentación. Luego en los adolescentes, porque va a requerir una mayor cantidad de nutrientes para poder aportar todo para su crecimiento, pero también porque generalmente aquí es cuando los niños deciden hacer actividad física ya de manera fija, constante. Por lo tanto, pues el adolescente va a requerir un esquema diferente. En los adultos también totalmente distinto y aquí entran tanto dietas como para mujeres como para varones y también de acuerdo al objetivo físico que queramos lograr, si es que hacen actividad física o no, es decir, ahí hay muchas modificaciones y muchos otros patrones que se tienen que tomar en cuenta para que se cumplan con los requerimientos necesarios. ¿Ya? También los adultos mayores y los ancianitos van a necesitar una modificación de la dieta, tanto en el asunto de nutrientes como tal, como de texturas, es decir, volvemos de nuevo a lo que habíamos comentado en un inicio. Y también vamos a tener este tipo de dietas que son las dietas terapéuticas, en la cual nosotros, como parte del tratamiento de este paciente, utilizamos una medida dietética. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos las enfermedades de mayor prevalencia que son obesidad, desnutrición, ¿sí? Obesidad tanto en adultos como en niños, desnutrición también como en adultos como en niños, hipertensión arterial, es decir, la presión arterial elevada, enfermedades cardíacas de diferentes tipos, como pacientes que han tenido, por ejemplo, infartos, como otros que están teniendo indicios de tener una enfermedad cardíaca, enfermedades renales y entre esas una de las más complicadas es la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica, en el cual el paciente amerita una dieta un poquito más estricta que en el resto. Enfermedades digestivas y aquí sobre todo son las alergias alimentarias y los síndromes de mala absorción. También en gastritis, sangrado digestivos van a tener también de distintos patrones de alimentación. En enfermedades metabólicas como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, de otro tipo de enfermedades metabólicas como la, el metabolismo del cortisol, la actuación del cortisol, también en enfermedades metabólicas que tengan que ver con las hormonas sexuales, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el síndrome de ovario poliquístico, es decir, tenemos una variabilidad de enfermedades en las que la nutrición en realidad hace una gran diferencia. Neoplasias o cualquier otro tipo de cáncer y entre otras, por ejemplo, las pancreatitis, que son una de las cosas que más necesitamos tener un patrón de realimentación y también trastornos de la conducta alimentaria que son los que faltan aquí. ¿Ya? Entonces, ustedes aquí van notando la diferencia que vamos a tener unas que en realidad necesitamos una actuación muy, muy compleja y basándonos en la enfermedad del paciente y otras que van a ser un poco más, no tan rígidas, pero sí obligatoriamente de cumplimiento para poder tener un desarrollo adecuado de esos pacientes. Dentro de las dietas terapéuticas, como ya les había comentado ahorita, vamos a ser parte de, es decir, la nutrición se convierte en parte del tratamiento que ese paciente va a tener para poder llegar al control o a la eliminación, en el mejor de los casos, de esa enfermedad. En otros casos, como les digo, puede ser una solución paliativa o para mejorar ese estado de salud y luego tranquilamente puede regresar a un esquema de alimentación distinto. ¿Cuáles son los mayores beneficios de tener o de aplicar una dieta terapéutica? Especialmente en el momento en el que los médicos actuamos de manera directa con ya el tratamiento, puede ser farmacológico, puede ser quirúrgico, pero este paciente necesita cumplir con estos requerimientos nutricionales con el afán de que su enfermedad no sea grave y que no tenga consecuencias graves a corto o a largo plazo. Aquí, y muy importante decir que la nutrición debería ser parte fundamental, imprescindible
y debería ser parte de todos los tratamientos terapéuticos. Sin embargo, pues todavía nos hace falta un poquito más introducirnos en esa área. Aquí pues nosotros vamos a mencionar algunos beneficios que ya conforme va haciéndose presente la dieta, podemos ir verificando cómo va mejorando o empeorando, si fuera el caso. Sí. La primera, por ejemplo, hacer que el paciente se encuentre más activo de manera física y mental, ¿ya? Manteniendo un elevado nivel energético. ¿Por qué mencionamos esto? Porque si nosotros no le damos los nutrientes adecuados a ese paciente, la enfermedad va a consumir mucha parte de esa energía. Por lo tanto, necesitamos darle un esquema de alimentación que esté estructurado para ese tipo de enfermedad y con eso su carga física va a estar regularizada con ese aporte energético, pero también desde el aspecto mental. Entonces es un paciente que va a estar ya más activo o que va a tener mejores condiciones como para resolver algún problema que se le genere en el día a día. ¿Ya? El segundo gran beneficio es el control del peso. Aquí una de las cosas importantes es que una buena parte de estas enfermedades patológicas, sobre todo que ya acarrean otros trastornos de alimentación como la obesidad, la desnutrición, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, tiene generalmente mucha acumulación de grasa. Por lo tanto, pues lo que nosotros pretendemos es que ya no solamente actúe desde la parte de la enfermedad como tal, sino que nos permita controlar y mantenga el peso de esa persona de una manera adecuada. El tercero es tolerar mejor los efectos secundarios del organismo, ¿ya? Durante el tratamiento. Aquí depende mucho, por ejemplo, cuando el paciente está instaurado en quimioterapias, por ejemplo, o va a ser necesaria la resolución quirúrgica. Entonces eso hace que nosotros tengamos que adelantarnos un poco al que el cuerpo va a estar en esas situaciones de estrés y por lo tanto tenemos que darle al cuerpo los nutrientes necesarios. Y por último, pues reducir el riesgo de infección y de mejorar también el proceso de recuperación. Es decir, mientras menos complicaciones tenga ese paciente, pues mejor va a ser el resultado a corto y a largo plazo. Entonces, esta es una de las cosas muy importantes también para tomar en cuenta. Aquí tenemos cómo se clasifican o qué tipos de dietas terapéuticas yo puedo encontrar. Una dieta curativa de las que ya hemos estado hablando, es decir, que yo tengo que intervenir durante el tratamiento de ese paciente para que se encuentre en mejores condiciones. También tenemos una dieta preventiva, es decir, yo encuentro en un paciente un patrón de riesgo y por lo tanto puedo empezar a decirle si es que evitamos consumir cierto tipo de alimentos, entonces podemos en conjunción con esto, pues retrasar el aparecimiento o la manifestación de esa enfermedad. Y tenemos también una dieta paliativa en la cual el paciente ya está estable y lo que yo voy a pretender es mantenerle a largo plazo con este tipo de alimentación. ¿Ya? Ahora, hablando de todas las dietas curativas, de las que ya también veníamos mencionando, sí, va a ser como funcionamiento base del tratamiento. Ahora, ¿cuál es su finalidad? En realidad, darle al cuerpo los alimentos que requieren para su correcto funcionamiento, pero eliminar los que definitivamente a ese paciente le están generando un daño o un conflicto. ¿Ya? Hay como ejemplos, sí, lo que les mencionaba, por ejemplo, la intolerancia al gluten dentro de los digestivos, la insuficiencia renal, que ya les había mencionado, la diabetes mellitus tipo 2 o la 1 también en el paciente más niñito, o las intolerancias a la lactosa que también pueden pasar, pero esto pues va a ir cubriéndose con muchas otras enfermedades que también vamos a ir sumándolas, como ya les fui dando algunos ejemplos también. Dentro de la dieta preventiva o profiláctica, sí, la idea es disminuir en realidad el riesgo de la aparición de esa enfermedad. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para que esa enfermedad se retrase el mayor tiempo posible o que incluso desaparezca de ese paciente? Y pues aquí obviamente tenemos regímenes como por ejemplo los de la hipertensión arterial, la obesidad
las dislipidemias, que son todos los daños del metabolismo de las grasas o del colesterol. Y aquí también podemos aprovechar en el asunto de la desnutrición, porque nosotros sí tenemos chance de a las mamás, por ejemplo, enseñarles mucho del manejo de los alimentos para que cuando sus niños empiecen a comer tengan una alimentación más adecuada y podemos prevenir la desnutrición, sobre todo en niños, ¿ya? Aunque también en los adultos mayores, pero sobre todo en niños. Y la dieta paliativa, pues aquí, es como ya les decía, su finalidad es contribuir con otros tratamientos a una patología que ya esté relacionada con nutrición, pero que se pueda quedar a bastante más largo plazo. ¿Ya? Entonces aquí, como les mencionaba, por ejemplo, entre las que se pueden intervenir es alergias alimentarias, ¿sí? Em, la fractura de la mandíbula, que es un poco más compleja porque se tiene que resolver también de manera quirúrgica, ¿ya? La insuficiencia hepática, las úlceras, entre otras enfermedades también que vamos a tener que irlas poniendo dentro del patrón de alimentación correcto para evitarnos un conflicto a largo plazo o que aparezcan también otro tipo de enfermedades adicionales. Pues aquí nosotros vamos a tener diferentes tipos de dietas de acuerdo a su composición y también al tipo de consistencia, ¿ya? Entonces, si yo les pongo aquí, por ejemplo, el ejemplo de consistencias, son las que más se suelen utilizar dentro del ámbito hospitalario. Entonces, primero y después de procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, se inicia con líquidos claros con el afán de determinar si el paciente va a tener tolerancia o no. ¿Ya? Entonces, este suele darse ya cuando el paciente está en condiciones de que pueda deglutir de manera adecuada. De ahí tenemos una dieta general o dieta completa, en la cual nosotros tenemos variabilidad, es decir, no hay ninguna restricción de alimentación, excepto que se especifique, porque uno puede pedir, por ejemplo, una dieta general, pero sin lácteos o sin colorantes, por ejemplo. ¿Ya? La dieta blanda que va a depender de la calidad del alimento, pero que aquí vamos a evitar también algunos tipos de alimentos como enlatados, embutidos, granos secos, y más bien es una dietita ligera, es decir, no fritos, no lácteos, por ejemplo, no gaseosas, todas esas van incluidas aquí en la dieta blanda. La dieta tipo puré, que es la que generalmente iniciamos después de los líquidos claros, en la cual la textura de la alimentación es muy distinta por el asunto, puede ser por asunto de masticación o por asunto de deglución, que se puede pedir una dieta tipo puré. Y pues la completa de la que ya les había comentado también. En cuanto al contenido de nutrientes, vamos a tener de algunos tipos. Entre estas, por ejemplo, basándonos en la cantidad de las calorías. Entonces, nosotros podemos tener una alta en calorías, una normal en calorías o una baja en calorías. ¿Ya? De igual manera, esas se denominan pues hipocalóricas o hipercalóricas. En cuanto a la proteína, sí, se puede dar también una hipoproteica, que es baja en proteínas, o una hiperproteica, que es alta en proteínas. Y de ahí se pueden derivar muchas, en grasas, en colesterol directamente, bajas en potasio, bajas en sodio, sí, altas en fibra. Todo va a depender de la condición clínica de ese paciente, como ya lo habíamos comentado hace un momentito también. Entonces, por ejemplo, ¿en qué pacientes consideraríamos una dieta baja en grasa? En pacientes que han sido intervenidos en procedimientos quirúrgicos que se tengan que ver, por ejemplo, con el hígado. ¿Por qué? Porque los líquidos biliares son los que nos permiten el procesamiento de las grasas, entonces ahí pueden intervenir estas de aquí. O también en pacientes que tienen un alto nivel graso, de consumo graso, pero que quieren perder peso, entonces también se puede utilizar esa de ahí. Vamos a tener también la que es de exclusión. Ya en la de exclusión, pues nosotros aquí sí necesitamos tener ya un diagnóstico muy claro y establecido de estos pacientes para poder hacer la restricción. No en todos los pacientes se puede restringir, por ejemplo, el gluten o la lactosa, porque a mí se me ocurre, sino que yo tengo que tener un diagnóstico clínico que me justifique el hacer este tipo de restricciones. Entonces aquí se pueden utilizar las de alergia al gluten o intolerancia al gluten,
a las purinas, ¿sí? Intolerancia a la lactosa. Hipoalergénicas, es decir, aquí en realidad restringo todos los alimentos que por epidemiología sé que son los más frecuentes que pueden generar alergia, como la piña, por ejemplo, los lácteos. ¿Sí? Y también bajas en residuo. Lo que se refiere con esto es disminuir que se puedan procesar de una manera rápida y que el vaciamiento gástrico sea rápido. Entonces, aquí vamos a ir hablando ya de cada una para que ustedes lo tengan un poquito más claro. En líquidos claros, pues vamos a tener la indicación de proveer agua, electrolitos y energía en alimentos de fácil digestión. Sí, generalmente en las clínicas pues nos dan gelatinas, infusiones, jugos de fruta, colados, caldos o puré. ¿Ya? Aquí va a depender mucho el caldo, perdón, caldo consomé, no purés. Aquí va a depender mucho el caldo y se pueden pedir caldos con grasas regulares o caldos muy bajos en grasa. Y aquí, pues, como les decía, la indicación es en un postoperatorio inmediato o cuando se está preparando para algún examen, ¿ya? O para algún procedimiento quirúrgico específico. Entonces, pues aquí el problema es que es inadecuada en la gran mayoría de nutrientes y solamente se puede sostener entre 24 y 48 horas. Si es que se tiene buena tolerancia, generalmente a la siguiente comida o máximo 2 comidas después ya se pasa a una comida de alimentación más alta. Y la concentración alta de hidratos de carbono pues puede provocar diarrea, que es uno de los efectos indeseados. En la líquida completa, pues ya vamos a tener carbohidratos, proteínas y grasas, ¿sí? Pero de fácil digestión y de mínimo residuo, que es lo que les mencionaba hace un momento, que sean de fácil liberación, tanto gástrica como intestinal. Entonces aquí se puede utilizar la leche, el yogur, las sopas, y de aquí también la leche y el yogur van a depender. Y las sopas pues también van a depender de la cantidad grasa que requiramos. Aquí pues es la segunda fase del posoperatorio, generalmente van en cadena, ¿no? Es decir, de esta pasó a esta y luego a esta. Aquí pues vamos a tener también una transición y vamos a tomar en cuenta lo que les había mencionado. Siempre la masticación y la deglución que tienen que estar ya íntegras en el paciente para que pueda iniciarse este tipo de alimentación. Aquí pues también es inadecuada en una gran parte de nutrientes, pero recuerden que necesitamos ir probando la tolerancia del paciente, entonces con líquidos es mucho más fácil. Aquí generalmente se encuentra una alta carga de lactosa que no necesariamente es buena para el paciente, así que, por ejemplo, hay pacientes que se pasan directamente de líquidos claros a dieta blanda. Y vamos, si es que ya se queda por un periodo más largo de tiempo, pues vamos a necesitar suplementación. También se puede modificar, que es lo que les mencionaba, de acuerdo a las necesidades de cada paciente, aumentando el valor proteico o disminuyendo la cantidad de fibra o de grasa. En cuanto a la dieta blanda suave, pues tiene una baja cantidad de fibra. Aquí más bien lo que necesitamos es irle dando un poquitín de descanso al intestino, por eso es que se suele utilizar esta de aquí. Los alimentos son hervidos, asados con muy poca grasa y especias, por eso es que en estos pacientes incluso se puede dar la suplementación de sodio si es que fuera el caso o aumentar el sodio en la vía intravenosa. Y evitar las orillas cortantes o lo que uno podría llamarlo como de lesión del intestino. Por ejemplo, las papas fritas, los manís que pueden quedar duritos, ¿sí? O tostadas. Es decir, todos los alimentos que sean duros. Esto, pues, como les mencionaba, es parte de la transición y se puede quedar en pacientes que tengan una difícil deglución. Esta ya es un poco más adecuada en nutrientes, no necesariamente 100% equilibrada, pero no requiere suplementación. Y las necesidades calóricas pues van a darse acorde al paciente. La dieta de puré, que es lo que ya les había mencionado también, y aquí se puede aumentar pescado o huevo, dependiendo de cómo sean la cocción y incluso las carnes, pero tiene que ser como muy machacado. Aquí una de las importancias es que se puede ya, que el paciente va a tener dificultad para masticar, pero puede deglutir sin problema, entonces por eso es que podemos aumentar la textura. Esta dieta ya tiene un contenido energético adecuado, ¿sí? Y también pues vamos a modificar acorde a las necesidades del paciente, como por ejemplo las grasas, las azúcares y también eh, eh, em, el valor proteico que se tiene que dar en esta
en esta dieta. Aquí nos falta la dieta general, que es la que habíamos hablado ya, o dieta completa, en la cual ya la alimentación es regular. No hay ninguna restricción, excepto que haya una indicación médica que la modifique. En cuanto a sus componentes, sí, una de las cosas que ya les había mencionado es la hipocalórica o hipercalórica, y esto va a depender de la cantidad de calorías y de la distribución que se dé también a lo largo del día. Para quienes están indicadas las dietas hipocalóricas, acuérdense que nos mantenemos con el esquema de distribución que les había mencionado antes, de entre el 50 y el 55% de grasas, de carbohidratos, de un 30% de grasas y entre un 15 a un 20% de proteínas, dependiendo de cada necesidad. ¿Sí? ¿En quiénes está indicado? Pues en pacientes sobrepeso u obesos o también pacientes que necesiten hacer una intervención quirúrgica con la que tengamos que entrar con menos peso. No necesariamente que sean obesos o sobrepesos, pero sí que bajen el peso. Eh, esta, su indicación primordial es que no puede faltar ninguno de los macros ni micronutrientes y que el plan de alimentación sea acorde a la edad. En cuanto a las dietas hipercalóricas, pues aquí yo necesito ya más bien dividir en el transcurso del día entre 6 y 7 comidas día y vamos a utilizar en pacientes o con déficit nutricional o con recuperación postoperatoria, que es una de las cosas importantes. O también en los pacientes que yo necesito darles un mayor aporte por aumento de su gasto calórico, como en pacientes que tengan entrenamientos de muy alta intensidad. Siempre se recomienda que los alimentos sólidos sean al inicio y los finales sean los líquidos porque el apetito o la llenura va a estar dada por la capacidad gástrica. Entonces, si yo inicio con un aumento de volumen, pues le va a costar a ese paciente quedarse con esa gran cantidad. Por lo tanto, siempre vamos a darle los sólidos antes. Incluso puede generar náusea, dolor abdominal o vómitos cuando se ha aumentado mucho el volumen. En la dieta hipoproteica, es decir, con disminución de las proteínas, nuestro objetivo va a ser en realidad prevenir el exceso de amoníaco. ¿En qué pacientes se puede utilizar? Sobre todo en pacientes con insuficiencia renal y hepática. ¿Por qué le disminuimos el amoníaco? Porque acuérdense que en insuficiencia renal parte del metabolismo, o más bien dicho, el desecho se tiene que generar por la acción del riñón. Mientras que en insuficiencia hepática es porque nosotros necesitamos generar mucho energía hepática para poder procesar también el amoníaco. Entonces, por eso es que en estos dos tipos de patologías se tiene que suspender prácticamente por completo. Un mayor aporte calórico de hidratos de carbono, frutas y verduras. También se puede utilizar grasas aquí dependiendo de la calidad. Todo va a depender del daño que haya en estos órganos como para hacer los cálculos, pero generalmente uno se queda con entre 0,3 a 0,4 gramos por kilogramo de peso al día, mientras que los regulares entre 1 y 1,2. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esa referencia. En la dieta hiperproteica, aquí yo necesito subir la cantidad de proteínas y aquí generalmente es tomar en cuenta al paciente que está en un catabolismo o que ha perdido ya mucha masa muscular y por lo tanto necesito recuperar esa función. La dieta hiperproteica funciona muy bien siempre y cuando ese paciente haga actividad física. Generalmente las hiperproteicas con baja actividad física generan mucha carga renal y no hay un efecto positivo en realidad en la generación de nueva masa muscular. Las bajas en grasas, acuérdense que nosotros teníamos una composición de lípidos de más o menos el 30%, por lo tanto nosotros nos bajamos a un 15 al 20%. Los ácidos grasos saturados no más allá del 10%, los ácidos grasos poliinsaturados más o menos del 10%, y hay que aumentar mucho los carbohidratos complejos, de esto también ya hablamos, aumentarle entre un 60 y un 65%. Como suplementos se debe dar a vitaminas liposolubles, pero se tiene que visualizar si es que en realidad hacen mucha falta. ¿En qué enfermedades es aplicable? Pues en la enfermedad de Crohn o en síndrome de mala absorción severo, en enfermedades de la vesícula, en insuficiencias pancreáticas, en síndrome de intestino corto, que también es muy importante tomar en cuenta porque el intestino actúa en, la absorción de las grasas y eso puede generar diarreas constantes. Y
la dislipidemia, es decir, en pacientes que tengan dificultades en el metabolismo de las grasas. Y pues todos estos van a mejorar la absorción de grasas, la ingesta calórica. Y una de las cosas importantes es que la fibra, ¿sí?, disminuye con la absorción del colesterol. Por lo tanto, ¿se acuerdan lo que yo les había mencionado? De que mientras mayor cantidad de fibra tengamos, pues mejor va a ser el metabolismo del colesterol y de otro tipo de los residuos del metabolismo de las grasas. La dieta hiposódica o muy baja o baja en sodio, ¿sí?, va a depender del gramaje que nosotros vamos a restringir. Una restricción severa es no más allá de 500 miligramos al día de sodio. Una restricción moderada no más allá de 1 gramo y una restricción leve no más allá de 2 gramos. Aquí la idea es sobre todo controlar el edema o la hinchazón, ¿sí? La hipertensión arterial, que es fija porque el sodio actúa dentro del control de la presión arterial, en la insuficiencia hepática, renal y cardíaca. Aquí una de las cosas muy importantes es que muchos alimentos ya tienen incluido sodio, entonces hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, los pescados o el atún, sobre todo los enlatados, también tienen mucho contenido de sodio. Entonces, hay veces que uno les dice no consuma sal, pero resulta que ese paciente estaba comiendo, o sea, atún a diario. Entonces, para tomar en cuenta esa información. ¿Ya? Las principales características de hacer una dietoterapia en realidad va a estar dada buscando la salud del paciente. De eso siempre acuérdense. Entonces aquí una de las cosas que más nos van a tomar, que debemos tomar en cuenta es em, que estos tienen que ser, o sea, la nutrición tiene que ser parte de cualquier tratamiento de este tipo de enfermedades. Entre ellas, ¿cuáles vamos a destacar? Pues que se debe adecuar la dieta terapéutica al paciente teniendo en cuenta el estado de patología, así como va evolucionando. Es decir, nosotros necesitamos ir haciendo un control periódico también de este paciente para poder o suspender algunas cosas o continuar la restricción o restringir alguna otra cosa adicional. Las pautas indicadas siempre deben ser dadas por un especialista, ¿sí? Aquí va la importancia de que el Internet no es una buena fuente de dieta. O la otra es que como eso les mandaron al grupo de mis amigas y somos bien parecidas, entonces voy a hacer la misma o lo mismo que a ellas le dijeron. No funciona de esa forma, ¿sí? Incluso ustedes que si es que están preparándose como personal de salud, hay ciertos límites a los cuales ustedes pueden llegar, pero si es que se pasa de ese límite o de ese conocimiento, es preferible reconocer y derivar a alguien que maneje mejor ese tema, ¿ya? Las modificaciones o cambios que se hagan en los diferentes tipos de dietas terapéuticas deben ser prudentes y poco a poco, y también verificar que no sean definitivamente muy molestosos para el paciente con el afán de que los cumpla. Por ejemplo, yo no puedo enviar a los pacientes que coman salmón todos los días porque he leído que el salmón es saludable, si ese paciente ni siquiera le alcanza para comprarse 2 o 3 huevos en un día. Ya, entonces hay que tomar en cuenta también los costos, la preferencia del paciente, gustos y también otras patologías asociadas como alergias. Entonces, para tomarlo en cuenta. Las enfermedades van a estar relacionadas con la nutrición de manera directa. Por lo tanto, ¿sí?, siempre las necesidades van a estar adecuadas de acuerdo a esa persona. Es decir, si yo tengo un paciente con diabetes, pues tengo que buscar las mejores condiciones para que este paciente disminuya la gravedad de su enfermedad o se mantenga estable. ¿Ya? Esto va a influir, pues obviamente, a que esto aplique a un régimen, a una actividad nutricional basada en estos parámetros de nutrición con el afán de mantenerlo estable y libre de enfermedad. Entonces, todo esto se interconecta. Y por eso es que la nutrición debe ser parte de todo tratamiento. La gran mayoría de las patologías se suelen presentar por alimentaciones inadecuadas, ¿ya? Y aquí no necesariamente vamos a hablar de obesidad o sobrepeso, sino también de desnutriciones porque comemos de manera inadecuada. Es decir, generalmente un paciente, por ejemplo, sobrepeso o obeso, puede ser desnutrido o le hace falta algún tipo de alimentación. Entonces, algún tipo de nutriente, perdón, porque no está incluida dentro de esa alimentación del día a día. Entre esas enfermedades vamos a destacar a la hipertensión arterial, en la cual va a estar muy relacionada con la elevación del sodio dentro de la dieta.
Y aquí, pues obviamente para poder intervenir, lo que nosotros sugerimos es una dieta baja en sal y baja en grasas saturadas. Aquí una de las cosas para tomar en cuenta también es que todo paciente hipertenso tiene, más bien dicho, no presenta sintomatología de manera evidente. Son pacientes que suelen quejarse de cualquier otra cosa, pero ninguno de esos pacientes llega y dice, oiga, estoy con la presión alta. ¿Sí? Entonces hay que investigar muy bien esta y poder dar la recomendación adecuada. En cuanto a la obesidad, sí, la patología se va a relacionar mucho con, con un desequilibrio entre lo que necesitamos de energía, lo que consumimos de energía y también lo que ingresamos de nuestra dieta. Entonces aquí va a ser importante, otra vez volvemos a que esta dieta puede estar dada generalmente con un alto consumo de carbohidratos, de azúcares simples y de grasas. Generalmente la obesidad no está muy caracterizada por un aumento de la ingesta de proteínas, sino más bien de azúcares y grasas. Esta inestabilidad o este desequilibrio llega como consecuencia y se acumula en el organismo con depósitos grasos. Por eso yo les decía, siempre va a estar esta relacionada con una ingesta muy alta, pero también con un consumo muy bajo de esa energía. ¿Ya? Por lo tanto, pues esta acumulación de grasa empieza a disminuir mucho la masa muscular y también el rollito o el aumento de peso desmesurado. Dentro de las dislipidemias o un mal metabolismo de las grasas como tal, sí, se presenta la alteración de los triglicéridos y del colesterol circulantes en sangre, que eso es importante tomar en cuenta porque hay veces que nosotros no sabemos cómo hacer esa distinción. Yo puedo ser que consumo una dieta alta en grasa, pero resulta que dentro de mi metabolismo yo necesito esa cantidad de grasa y se está utilizando de manera constante. Por lo tanto, no sale muchos colesteroles o muchos triglicéridos al torrente sanguíneo. En el caso de un paciente, por ejemplo, que yo estoy estimulando la formación de masa muscular, puede presentarse una dislipidemia pasajera. Entonces, no necesariamente es que está con un mal metabolismo del colesterol o que se está desarrollando una enfermedad como tal, sino que es parte de un proceso metabólico. Pues dentro de esta se puede diferenciar la hipertrigliceridemia, que es más por el asunto de la concentración de triglicéridos, y la hipercolesterolemia por el colesterol. Los triglicéridos generalmente se van a elevar mucho más por el consumo de azúcares y el colesterol ahí sí por el consumo de grasas de origen animal. Si nos vemos también hacia el otro lado, es decir, ¿qué encuentro yo cuando tengo escasez o muy bajo aporte de nutrientes? Pues esto se va a dar por una nutrición inadecuada. Aquí generalmente van a estar dados procesos no solamente metabólicos como tal, sino que ya tenemos procesos mentales o también de la actividad socioeconómica que pueden estar involucrados, en el que también se pueden evidenciar em, eh, 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 drogadicción, o en el caso del alcoholismo o cualquier otro tipo de drogas también, porque cuando ya la droga sobrepasa, pues no hay alimentación. Ellos todo lo van a utilizar en cualquier tipo de drogas. En el caso de la anorexia hay que diferenciar la anorexia que es por enfermedades como tal y la anorexia nerviosa que ya va a introducirse dentro del campo psiquiátrico. ¿Ya? Y también otros factores como los que les había mencionado ahorita, es decir, el acceso como tal a la alimentación o a los nutrientes. En este caso, por ejemplo, una de las que más tenemos para tomar en cuenta es el escorbuto. El escorbuto es una deficiencia por vitamina C. Nosotros, generalmente aquí en el Ecuador es muy difícil tenerlo porque nosotros tenemos acceso a muchos tipos de frutas y de vegetales que contienen vitamina C y en una muy buena cantidad. Pero ¿cómo corrijo el escorbuto? Pues aumentando vitamina C en la dieta o también dando suplementación. Aquí generalmente, como les mencionaba, en el Ecuador hay un nivel muy bajo de este tipo de deficiencias, pero sí es importante tomar en cuenta en pacientes que tienen patologías añadidas, como los síndromes de malabsorción, o también, como decíamos, por ejemplo, en el momento de la drogadicción, ellos pueden tener este tipo de deficiencias de manera severa.
El raquitismo es una enfermedad por deficiencia de la vitamina D. De igual manera, cuando yo les comenté, cuando veíamos los micronutrientes, la única cosa que nosotros necesitamos es exponernos al sol. Y pues obviamente estos se encargan ya de activar la vitamina D y la vitamina D permite la absorción del calcio dentro del hueso. Por lo tanto, aquí en el Ecuador también es difícil tener raquitismo por el asunto de la exposición solar, excepto, como les decía, los casos que habíamos mencionado. El raquitismo suele darse un poco más en pacientes, por ejemplo, que han pasado encamados por mucho tiempo, pacientes que están encerrados sin ningún acceso a la luz del sol, como en centros de detención o pacientes que han estado, o pacientes de tercera edad, por ejemplo, que no se salen de su cama. Entonces, esa también puede ser una de las causas. Aquí, enfermedades relacionadas con la restricción obligatoria de alimentos, ¿ya? Aquí una de las cosas importantes es que hay enfermedades que pueden ser manejadas con restricción, otras que son restricciones por un periodo corto de tiempo mientras hay una mejora de la microbiota intestinal y otras que definitivamente ya no se van a poder inmiscuir nunca más dentro de la dieta. Todo esto va a depender de cada paciente, no de una enfermedad como tal. Entonces, también la vamos a dejar como para ser un poco más prudentes e identificar cada uno de esos clientes o de esos pacientes para darles la respuesta adecuada en cuanto a la restricción alimentaria. También porque muchos de los alimentos cuando nos vemos restringidos en la alimentación es que van a generar déficits nutricionales tarde o temprano. Entonces tenemos que encontrar la cantidad de alimentos y la calidad de alimentos necesaria para sustituir ese alimento que estamos restringiendo y que no se vea mermado el crecimiento o el desarrollo de ese paciente. En cuanto a las alergias, sí, las personas que son alérgicas a algún tipo de alimentos deben definitivamente suspenderlas, pero todo va a depender, vuelvo, repito, de cada paciente. ¿Ya? Hay algunas alergias que se pueden presentar de manera cutánea, es decir, con manifestaciones en la piel, otras que ya se ven a nivel intestinal, como por ejemplo con dolor abdominal, con diarreas, y otras que se pueden ver inmiscuidas en el sistema respiratorio, es decir, no solamente en la parte pulmonar, sino en vía aérea superior también, en la cual el edema puede hacer eh, que el paciente pueda llevarle a la muerte si no tiene una atención médica inmediata. Dentro de las intolerancias, sí, la intolerancia va a depender. ¿Cuál es la diferencia entre una alergia y una intolerancia? Que en la alergia interviene el sistema inmunológico y ciertas inmunoglobulinas que actúan dentro de las alergias. Las intolerancias quiere decir que el sistema gastrointestinal no tiene o no produce la cantidad adecuada de una enzima que se necesita para procesar ese alimento. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía, por ejemplo, la digestión inicia en la boca con la milasa? La milasa es una enzima que nos ayuda a romper a los almidones que nosotros nos introducimos en la boca. Entonces yo podría tener, aquí es cuando nace la famosa intolerancia a la lactosa, que es cuando nosotros no tenemos dentro del cuerpo la cantidad suficiente de lactasa, que es la enzima como para romper ese alimento, ¿ya? Entonces por eso es que produce dificultades en la digestión. En algunos pacientes estas intolerancias son por un periodo corto de tiempo, otras por un periodo un poquito más largo y otras que definitivamente no logramos recuperar. Hablando un poco de la diabetes, pues la diabetes es una enfermedad que va a estar dada por dos patrones, el consumo excesivo de azúcar y la dificultad de la insulina para poder actuar en ese azúcar. Aquí, ¿en qué vamos a basarnos en el tratamiento? Sobre todo en el consumo del azúcar como tal. Pero acuérdense que todos los carbohidratos terminan siendo glucosa tarde o temprano. Pero tampoco podemos desaparecer todos los carbohidratos del organismo en un paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque este es nuestra gasolina, acuérdense. Entonces, ahí hay que identificar mucho en el estadio en el que está el paciente, cuáles son sus controles de azúcar, cuáles han sido sus glicemias, es decir, cómo está su azúcar en el transcurso del día, es decir, si está más alta en la mañana, en la tarde, en la noche. Y de acuerdo a eso, pues se estructura también la dieta, no solamente restrictiva, sino también para darle aporte cuando el paciente más lo requiera.
Aquí pues ya les había comentado de esto, hay una gran diferencia entre pacientes con diabetes tipo 2 y pacientes con diabetes tipo 1. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? La diabetes tipo 2 es una enfermedad que es metabólica, es decir, que yo con el consumo mío adelanto o retraso el asunto, la aparición de la enfermedad. La diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes marcado por la genética, mientras la diabetes tipo 2 está dada más bien en pacientes adultos con patologías añadidas como sobrepeso u obesidad. En la diabetes tipo 1 es una diabetes más bien considerada infantil, de presentación a muy temprana edad y que no tiene mucha correlación con el asunto de la alimentación, sino que ya es un déficit de insulina propio marcado por la genética. ¿Ya? En este caso, pues estos pacientes con diabetes tipo 1 requieren suplementación de insulina de manera constante y previo a cada comida, y ellos mismos aprenden a manejar su enfermedad. Sin embargo, en cualquiera de las dos, lo más importante va a ser el control de la ingesta de los carbohidratos, ¿ya? Pero principalmente de los azúcares simples. La enfermedad celíaca es una enfermedad que tiene una intolerancia muy, muy severa a todo lo que tiene que ver con el gluten y a sus alimentos que lo contienen, como trigo, avena, cebada, centeno. ¿Sí? Todos estos alimentos pues van a generar dentro de su proceso de digestión al gluten. Por lo tanto, pues aquí tenemos que evitar por completo este tipo de alimentos. Y también una de las cosas importantes es que muchos de estos pacientes no toleran ni siquiera cantidades pequeñas de gluten, por lo tanto, tienen que aprender a leer las etiquetas de manera adecuada porque hay muchos alimentos que contienen gluten en poca cantidad o también se ha llevado contaminación cruzada en cuanto al asunto del manejo del alimento como tal o de la producción de los alimentos. Pues aquí les dejo esto, que la dietoterapia puede ser aplicada en amplia cantidad de situaciones y como ustedes ven, el abanico de patologías o de situaciones en las que pueden ser, em, en las que la nutrición tiene o debería intervenir es muy, muy amplia. Por lo tanto, pues nuestro afán es darles a conocer una gran cantidad de patologías en las que se puede intervenir, pero con las debidas precauciones, es decir, siempre limitándose al manejo hasta que donde ustedes sepan y el resto que puedan derivarlo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Les voy a comentar un poquito más sobre el asunto de las dietas específicas para que puedan tenerlas en cuenta, sobre todo en el ámbito alimentario y también hospitalario. Entonces aquí una de las cosas que siempre hay que tomar en cuenta es la individualización. Gracias, Susi, por tu manito arriba. La individualización de los pacientes, ¿ya? No todo paciente con diabetes tiene exactamente la misma dieta, no todo paciente con enfermedad celíaca o con intolerancia a la lactosa tiene la misma dieta. Siempre hay que tratar de que en esos pacientes sea lo más personalizado posible, con el afán de que haya una un tratamiento mucho más adecuado, una recuperación de esa enfermedad lo más pronta posible y que esa paciente tenga que pasar no tenga que pasar por un tratamiento extensivo, largo, o que se tengan que hacer mayores tipos de procedimientos y muchas veces más complejos. Entonces, eso como para tomarlo en cuenta. Como les decía, ¿alguna otra duda, alguna pregunta que tengan? Nos queda solamente una clase. En la siguiente clase vamos a hablar un poco de las guías alimentarias y cómo funciona el asunto de las técnicas de alimentación. Es decir, aquí ya vamos a meternos un poquitín más en el asunto de las cocciones, del manejo y también de una adecuada manipulación de los alimentos, ¿sí? El día de hoy ya pasé también, chicas, la tarea, el taller que tienen que hacer y la investigación. Lo que les quiero recordar es que dentro de la investigación y de la tarea se revisa mucho el asunto del plagio. Ustedes tienen que verificar mucho el documento, la bibliografía de donde sacan
y el desarrollo del tema tiene que ser dado por ustedes, no un copy-paste, así que porque eso invalida la tarea de manera automática. Es decir, tanto el plagio, así sea parcial o total, pues es cero inmediatamente a su evaluación, ¿ya? Así que quedamos al pendiente también. Si no tienen más dudas, todo claro sobre la Dice, tarea. A buenas ver, dígame. noches. Ujú. El tipo de letras sobre la tarea. ¿Cómo es? El esquema de la presentación, no sé si es que ustedes lo tengan ya dado en las otras materias también, pero es en Times New Roman, que es el regular, en 10. No hay un límite de palabras, pero por lo menos considero que entre 1500 y 1800 palabras en la investigación es lo adecuado. Así que no es cuestión de entrar, revisar, sino que más bien la información les va a quedar a ustedes. No es, ya, si saben usar Arial 2, entonces la que tengan ustedes de manera regular dentro de la presentación de sus documentos aquí en la plataforma. No hay ningún inconveniente. Yo me rijo al esquema que ustedes manejen de manera regular, por eso es que no puse un tipo de letra o algo adicional. Pero como les mencionaba, el ensayo debería ser constituido de entre 1500 y 1800 palabras, como para que ustedes tengan una investigación que valga la pena revisar y que ustedes puedan tenerla también a largo plazo. Y de las necesidades energéticas me decían, por eso es que les pedí que se conectaran unos minutitos antes, pero no hubo nadie cuando iniciamos la clase. Sin embargo, ahí está un patrón les envié también con un ejemplo como para que ustedes vayan visualizando y también vayan haciendo la mayor cantidad de práctica posible. Los ejercicios están ahí súper claros. Sin embargo, hay dos cosas que nos falta un poquito poner, que era el asunto del GER de cada deporte. Entonces, por ejemplo, en el caso de fútbol americano, tienen que tratar de buscarlo y si no le ponen como uno de muy alta intensidad. Entonces ahí les va a servir también para que puedan hacer la multiplicación del GER con las 24 horas y también dentro del cálculo del entrenamiento como tal, es decir, por cuánto tengo que multiplicar las horas de condicionamiento físico que también estaban puestos ahí. Pero ahí está el ejemplo, lo vuelvo y les repito, lo que sí les recomiendo es que revisen de una manera un poquito más exhaustiva y que se sienten a hacer los ejercicios porque sí les va a llevar un poquitín de tiempo adicional, ¿sí? Igual, si es que hubiera alguna duda, alguna inquietud, por favor nos la hacen llegar como para poder ayudarles también con un poquito más de tiempo que ya les queda en realidad poquitos días para hacer sus tareas. Pero la que más tiempo en realidad les va a llevar es el asunto de las necesidades energéticas, pero en la verdad que ya le cojan una, va a ser bastante más factible con el resto. Listo. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud? Y si no, pues damos por... Una pregunta, Dígame. en la idea de las necesidades energéticas, yo quisiera saber de a dónde o cómo se saca el porcentaje de la grasa corporal. Yo les di ya en los ejemplos, ustedes tienen ahí el porcentaje de grasa corporal, ¿sí? ¿De dónde lo saco yo? De mis cálculos, a través de la medición de antropometría o también de la balanza por bioimpedancia. Que ustedes en este caso no se ha realizado una introducción un poquito más inmersa dentro de ese tema, pero que se podría aumentar si es que fuera el caso. Sin embargo, como les digo, ya está ahí puesto el ejercicio y está sacada, o sea, está ya con el porcentaje de grasa corporal. Solamente tienen que ir aplicando el ejemplo en los nuevos ejercicios que están ahí como para que ustedes puedan irlos desarrollando. Otra cosa, Licen, yo estuve por ahí medio analizando el ejercicio 1, no tiene las 24 horas, sino 19 horas. El ejercicio 2 tiene 22 horas y el ejercicio 3 tiene 20 horas. No Sí, están las 24 horas. tienes que ponerle el tiempo restante verás, lo ideal es que hagan con la información que tienen ahí.
Hazle con ese desarrollo y listo. Generalmente la recomendación es que se completen las 24 horas con tiempo restante y ese tiempo restante lo multipliquen por 1.4. Entonces con eso vas a tener un valor más exacto. Sin embargo, la aproximación que yo les doy ahí en el ejercicio es bastante más cercana y ustedes pueden ponerle como tiempo adicional o como tiempo restante por el 1.4 que corresponde. Las horas que Ya, hacen falta. Ujú. ya, gracias entonces. Listo. Ok, entonces, como les decía, cualquier duda o inquietud, pues ahí estamos. Igual pueden volver a revisar la clase porque ya estaban subidas a la plataforma también y pueden ir verificando de nuevo también con los ejercicios. Nos vemos de aquí para la última clase pasado mañana. Cualquier novedad que tengan, pues ahí estamos al pendiente también. ¿Listo? Les mando un abrazo, una linda noche y pónganse a hacer la tarea ahí lo más prontito que puedan. Un abrazo, chicas. Feliz noche. Igualmente le dicen, gracias.